¿Cómo están, estudiantes? Soy Daniel Concha, voy a ser su profesor del módulo Paradigmas Actuales de la Discapacidad. Fui director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad hasta el año 2018 y ahora soy director del Hogar de Cristo para todos los programas sociales en Chiloé. Vamos a entrar de inmediato a la materia. Lo que esperamos en esto de los aprendizajes es comprender los distintos paradigmas y modelos que hay en la discapacidad y que hoy en día coexisten, y reconocer las diferencias y virtudes entre los modelos biomédicos y el modelo social de la discapacidad. Los contenidos van a ser la evolución del concepto, la transición desde el modelo biomédico hasta el modelo social, y terminar con los derechos humanos, que va a ser otra clase, que va a ser el módulo 2. Yo creo que lo primero que hay que ver es que por muchos siglos la discapacidad fue mirada desde una perspectiva asistencialista y también desde un marco más religioso. Tenemos que entender que antes de Cristo y después de Cristo, hasta la Edad Media, la mirada que tuvo la humanidad sobre las personas con discapacidad fue mirarlos un poquito en menos. Foucault tiene un libro muy bueno donde dice que por mucho tiempo esto se trató como la lepra o como la peste, retirando a las personas de los lugares o escondiéndolas. Y para entender esto, yo creo que es bueno meternos en una teoría que es la teoría de Axel Honneth, que rescata la teoría del reconocimiento de Hegel, donde nos habla que hay tres esferas: la esfera del amor, la esfera del marco normativo de las leyes y una tercera esfera de lo ético. ¿Qué pasa con esto? En la esfera del amor, que es donde está la familia, el amor de hijo a padre, el amor de las esposas, por mucho tiempo las familias a una persona con discapacidad la escondían. Incluso en los tiempos antes de Cristo, los espartanos, si nacía una persona con algún defecto físico, como ellos decían, era tirado por un acantilado. Hasta ese punto. Después surgió una mirada asistencialista donde solo el santo se acercaba a estas personas para poder trabajar con las personas con discapacidad. Y esa es una mirada asistencialista, y ahí se invisibilizaba y se menospreciaba a las personas en el ámbito familiar. Y en el marco normativo, por mucho tiempo las leyes miraron en menos a las personas con discapacidad, y hasta el día de hoy los cuerpos legales de nuestro derecho en Chile y también en Latinoamérica, derecho que fue escrito por Andrés Bello, declara a las personas con discapacidad mental, los declara incapaces, es decir, una muerte jurídica. Y esos son resabios de esta mirada asistencialista, porque siempre necesitan a alguien que los ayude. Después está la esfera, que es la esfera ética. Y aquí me quiero detener. Es la esfera donde yo reconozco que el otro es tan importante como yo porque es distinto a mí. Porque nunca una persona va a ser igual a otra persona. Y ahí por mucho tiempo nosotros seguimos hasta el día de hoy mirando a las personas y menospreciándolas. Por ejemplo, a una persona con síndrome de Down adulta todavía le decimos niño, cuando ya es un adulto, ¿ya? Hay varias cosas que tenemos que entender. De esta idea o de esta experiencia que coloca Axel Honneth al analizar estas esferas y cómo han sido menospreciados, tenemos que entender por qué la lucha de las personas con discapacidad, sobre todo en los años 70 y 80 del siglo pasado, para tener y ser visibles, ser reconocidos y dejar de ser menospreciados. Ahora vamos a entrar de lleno a los paradigmas. Está el paradigma de la exclusión, que es el paradigma donde se crea una sociedad donde las personas no pueden acceder a ciertas cosas. El mejor ejemplo de esto son el Partenón romano. Bonito, ¿no es cierto? Pilares, unas grandes escaleras, pero ninguna persona con discapacidad física podía entrar a ese Partenón, porque estaba pensado solo para algunos, ¿ya? Ese es el paradigma de la exclusión, que fue por siglos y que llegó hasta las dos grandes guerras mundiales, donde después de la Segunda Guerra Mundial viene el paradigma de la integración, que tiene y está relacionado con el modelo rehabilitador. ¿Qué quiere decir esto? Que después de las dos grandes guerras mundiales quedan muchos heridos en Europa, en Estados Unidos, también en las partes de África donde se libró la guerra, en Japón, y vino un proceso de rehabilitar para normalizar. Es un avance, pero se sigue mirando a la persona con discapacidad como un objeto.
¿Objeto de qué? Objeto de asistencia médica. Y hay que rehabilitar para normalizar, palabra que es bien compleja, porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién es normal? Si me están mirando, traten de ver y digan quién es normal. Y después viene el modelo de la inclusión. Este paradigma de la inclusión es más bien lo que queremos construir. Todavía no sucede, pero está declarado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que Chile ratifica el 2008, y básicamente es la primera convención internacional que se hace en siglo XXI, y es la convención que se ha ratificado más rápidamente por todos los países del mundo. Básicamente el de la inclusión es diseñar una sociedad que sea accesible para todos, que no tenga barreras, es decir, que diseñemos edificios que todos puedan acceder, personas, les voy a poner dos ejemplos concretos, tanto personas con discapacidad física como también las personas pequeñas, que nosotros mucho tiempo la llamamos enanas, que no es así, no es el término, ¿ya? Por mucho tiempo esas personas tienen que ir a baños de niños siendo que son adultos, y ya hay países donde en los baños de adultos colocan, por ejemplo, para que se puedan lavar las manos o puedan ir al baño, que sea de acuerdo a su tamaño. Y así hay una serie de otros ejemplos que ustedes pueden ir buscando. Por lo tanto, tenemos dos paradigmas y tenemos que ya están y coexisten con nosotros, que es el paradigma de la exclusión, de donde se deriva el modelo asistencialista. Está el paradigma de la integración, de donde se deriva el modelo de la rehabilitación, y hay un modelo que está en construcción, que es el paradigma de la inclusión, que se deriva del modelo social de enfoque de derecho basado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿De dónde viene este concepto de discapacidad y cómo ha ido variando? Hay una clasificación internacional de la funcionalidad que es dada por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se hace un paso más de la clasificación internacional de enfermedades y se crea esta clasificación internacional de la funcionalidad, que es complementaria a esto. ¿A qué se dedica? Para ser muy sencillo y simple, a dar ciertas normativas, ciertas definiciones de conceptos, pero por sobre todo un marco teórico para establecer que las personas con discapacidad tienen, si se les dan las ayudas técnicas necesarias, se hacen las adecuaciones y los ajustes necesarios, pueden desempeñarse autónomamente. Y lo otro tema que es importante es que coloca dos factores importantes. Uno son los factores ambientales, que después lo va a tomar la Convención Internacional y que tienen que ver la interacción con el entorno. Es muy importante, y aquí me voy a detener un poco, porque en el fondo ya no es que la discapacidad esté por la condición de salud de la persona, porque una persona es ciega y tiene un diagnóstico de cierto tipo que lo hizo una persona, un especialista en temas de vista, pero ahí no está la discapacidad, eso es solo el diagnóstico médico. La discapacidad está en la sociedad, que no es capaz todavía de crear una sociedad que sea con un entorno amigable para la persona que es ciega, es decir, con veredas que le ayuden para que pueda transitar con bastón, con apps, ahora que están los celulares, que les digan a ellos, porque ahora se ocupa mucho el celular, dónde están, a dónde dirigirse y una serie de otras cosas. Y por otro lado, la CIF también dice los factores personales, y los factores personales tienen que ver con el tema de la condición médica. Vamos a seguir un poquitito en esto porque, de acuerdo a esta clasificación internacional de la funcionalidad, se va a hacer en Chile el segundo estudio nacional de la discapacidad. El primero también se hizo en la clasificación internacional de la funcionalidad y fue el año 2004, 2 años antes de la convención. Es un buen estudio, pero le faltaba el enfoque de derechos. Y el segundo estudio nacional de la discapacidad se basa también en estos estudios, pero agrega una cosa importante, y aquí me voy a detener porque en sus láminas van a tener una lámina importante que es el índice basado en la capacidad y otro índice basado en el desempeño. La capacidad tiene que ver con la condición de salud de la persona. Por ejemplo, quien les habla acá, me están viendo en un video, mi condición de salud, primero mi caracterización, yo soy más bien un hombre pequeño, tengo un problema en un oído, que voy a quedar sordo en un oído, yo creo que en unos 10 años más, ya me lo dijo mi fonoaudiólogo,
Y también eso no me define, es solo mi condición de salud. Y el índice del desempeño tiene que ver básicamente con las ayudas técnicas que se van a requerir para que yo sea lo más autónomo posible. Ahora voy a poner un ejemplo mejor que yo. Stephen Hawking. Todo el mundo lo conoce, ya murió, pero Stephen Hawking tenía una condición de salud que no le permitía poder caminar, no le permitía poder hablar. Eso es su capacidad. Pero en su índice de desempeño, él tenía una silla de ruedas eléctricas que le permitía desplazarse. Tenía un asistente personal que le ayudaba para levantarse, lavarse los dientes, para alimentarse. Tenía un computador que le permitía hablar aunque él no pudiera hablar. Y por último, tenía todo su intelecto que le permitía desempeñarse como uno de los mejores físicos y astrónomos que hemos tenido en el siglo pasado y en este siglo. Como ustedes ven, con ayudas técnicas, él logró desempeñarse incluso mejor que otras personas. Entonces, por eso es tan importante esta lámina y entender por qué el segundo estudio de discapacidad tiene estos dos índices que mide. El segundo estudio nacional de la discapacidad básicamente es un modelo nuevo y habla con otro tipo de estudio que es el grupo de Washington, que también mide la discapacidad, pero la mide más con preguntas que se incorporan al censo y que es una batería de preguntas cercana a las 30 preguntas, pero generalmente cuando se introducen al censo las reducen a 5 o menos preguntas y al final termina midiendo solamente discapacidad severa. Es así, por ejemplo, que países como El Salvador y México, que aplicaron la metodología del grupo Washington, arrojó solo un 6% de discapacidad en estos países que he nombrado. No es que esté mala la encuesta, sino que al reducir la batería de preguntas para introducirla en toda la batería que tiene un censo, generalmente termina preguntando por la discapacidad más severa. Por otro lado, el modelo de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, que se llama en inglés Model Disability Survey, básicamente tiene que ver con una encuesta que es mucho más amplia, que tiene preguntas que se elaboran a través de consultas con las organizaciones para desarrollar esas preguntas, y como es un estudio indirecto a base de muestra, básicamente es complementario con este estudio del grupo Washington. ¿Qué es lo que arroja? Y con esto vamos a terminar este módulo. El estudio hecho en el segundo estudio nacional de discapacidad permite no solamente caracterización, prevalencia, sino que también identifica brechas entre las personas sin discapacidad y personas con discapacidad. Gracias a ese estudio, hoy sabemos que el 16,7% de la población mayor de 2 años está en situación de discapacidad. También sabemos que el gran porcentaje y la mayoría son mujeres. Y por último, sabemos, y eso ayudó a crear la ley de inclusión laboral, de que un gran porcentaje de personas con discapacidad que podían desempeñarse autónomamente no estaban trabajando. Por eso es tan importante esto de los estudios que tienen que ver de cómo estamos viendo la discapacidad. Por último, para cerrar, yo creo que es bueno retener esta frase. Hoy en día tenemos 3 modelos que coexisten, un modelo que es el modelo asistencialista, que hasta el día de hoy lo seguimos ocupando, el modelo médico rehabilitador, que es un paso más adelante, pero sigue mirando a la persona como objeto, y un modelo en construcción, que es el modelo social con enfoque de derecho, que es donde nosotros aspiramos a llegar, donde la persona con discapacidad sea sujeto de derecho y sea respetada porque es una persona como todos nosotros. Muchas gracias y espero vernos en el módulo 2 de este curso.